Hola, hola traders. Espero te encuentres de la mejor manera. Vamos a revisar este módulo muy importante. Vamos a tratar en este momento el cómo usar la psicología de velas para filtrar nuestras operativas y ganar efectividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, esa es una clase supremamente importante y es un filtro muy efectivo a la hora de operar la estrategia PCR. ¿Sí? Recordemos que a lo largo de este curso vamos a ver diversos filtros con el cual podemos aumentar la efectividad de la estrategia PCR. Al aumentar la efectividad me refiero específicamente a tener más operativas ganadas que perdidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a usar esta psicología de velas para poder filtrar las operativas? Te recomiendo en primer lugar ver la clase de psicología de velas, la clase de las bases, para que puedas entender este filtro, ¿sí? Porque de caso contrario no lo vas a poder comprender de la mejor manera y vas a tener vacíos de conocimiento en tu mente, ¿no? Entonces, chicos, empezamos con esta clase tan importante. Les traigo un montón de ejemplos, un montón de base teórica y de fundamentos de acción de precio de la forma de la vela para poder aplicarlo en la estrategia PCR y que nos den resultados más ganadores que perdedores. Vamos entonces con la primera diapositiva. En la primera diapositiva, querido trader, podemos ver el resumen del cómo vamos a usar este filtro de psicología de velas. Tenemos la reversión, el pullback y la continuidad, como puedes ver, querido trader. ¿Sí? Tenemos entonces que la reversión, nosotros vamos a usar solamente velas normales y neutrales, ¿sí? Para recordarte, querido trader, que las velas normales o neutrales son aquellas que tienen un cuerpo decente, ¿sí? No tan pequeño como una vela débil, por ejemplo, sino que un cuerpo decente y pueden tener mechas de ambos lados, ¿sí? No hay problema. Esas son velas normales y neutrales. Y velas débiles significa que tengan un cuerpo pequeño y una mecha también predominante. Esa es la diferencia. Mientras que una vela fuerte ya no es un cuerpo mediano o un cuerpo pequeño como una vela débil, es un cuerpo grande, ¿no? Puede tener un poquito nada más de mecha, ¿sí? Pero es mucho más cuerpo que mecha, ¿sí? Esos son básicamente los principios básicos. De eso profundizamos al detalle en la clase de psicología de velas que es en los primeros módulos, querido trader. Sí, si no has visto esa clase, te ruego que veas primero esa y luego te vengas a este filtro de para poderla utilizar de la mejor manera y que puedas comprender absolutamente todo lo que vamos a hablar, querido trader, ¿sí? Entonces, en las reversiones, querido trader, nosotros vamos a utilizar principalmente, ¿sí? Las velitas de tipo normales y neutrales, ¿sí? Es decir, en nuestra operativa en reversión vamos a usar sí o sí con este filtro, si lo que deseas aplicar, que solamente nuestra velita rellene en una que demostrando una vela normal y neutral, ¿verdad? O también me puede rellenar con una vela débil de preferencia, ¿sí? Pero no me debe de rellenar en una reversión con una vela fuerte, puesto que tiene demasiada fuerza y me puede romper esa zona de reversión, ya sea zona de compra, ya sea soporte o resistencia, querido trader, ¿sí? Tenemos también el pullback, ¿sí? En el pullback nos tiene que rellenar sí o sí con una vela normal o neutral o preferiblemente también con una vela débil, ¿sí? Para que esa zona revierta, ¿no? Y vamos a evitar que el pullback me rellene con una vela de tipo fuerte debido a que me puede romper la zona fácilmente y vamos a ver muchos ejemplos de esto, ¿sí? Y por último tenemos la continuidad. La continuidad la vamos a operar solamente cuando nos dé una vela como mínimo, ¿sí? Como mínimo normal o neutral, ¿sí? Pero de preferencia las continuidades debemos de operarlas con velas fuertes, ¿sí? Si tú tienes una vela fuerte en una continuidad,
tus posibilidades y la probabilidad aumentan muchísimo, ¿sí? Pero como mínimo, y para que obviamente no se te vayan muchas operativas, se recomienda usar como mínimo una vela normal y neutral, ¿sí? Entonces, lo que vas a evitar en una continuidad es usar velas pequeñas, ¿no? De cuerpo pequeño, con mechas, ¿sí? Que rompan una zona anterior. Lo que vas a usar es una vela como mínimo normal, un cuerpo normal, ¿sí? Que no llega a ser de fuerza, pero tampoco de debilidad, o velas fuertes, ¿sí? Velas fuertes. Ok, querido trader, no vamos a usar velas débiles. Es lo contrario de la reversión y pullback, ¿sí? Perfecto, querido trader. Entonces, vamos a pasar con una explicación más detallada. Perfecto, querido trader. Entonces, este es nuestro pizarrón, ¿sí? Y te voy a describir el cómo deberían de situarse las reversiones, querido trader, ¿sí? Entonces, comenzamos primero con reversiones, posteriormente con el pullback y posteriormente con la continuidad, ¿sí? Perfecto, querido trader. Vamos a ver entonces el cómo vamos a operar una reversión. Recordemos, chicos, que las reversiones son aquellas que nosotros operamos en cuanto a una reversión del precio, ¿no? Sí, querido trader, te voy a ser muy específico del cómo vamos a usar este filtro de psicología de velas, ¿sí? Vamos a dibujar entonces una zona de compra y una zona de venta, querido trader. Perfecto, entonces tenemos nuestra zona de venta. Vamos a hacerlo un poquito más realista, ¿no? Con mechas, como es el mercado originalmente, ¿no? Perfecto. Entonces, querido trader, tenemos aquí nuestra línea que nos separa la zona de compra, o nos delimita la zona de compra, y tenemos nuestra línea que nos delimita la zona de compra, ¿sí? ¿Cómo vamos a usar la psicología de velas en cuanto a las operativas de PSR, querido trader? ¿Sí? ¿Cómo vamos a utilizarla? Vamos a ser muy explícitos con esto, ¿sí? Entonces, en una zona de compra, querido trader, el precio, supongamos que baja de esta forma, ¿no? Haciendo una tendencia, ¿sí? Haciendo una tendencia. Entonces, querido trader, ¿cómo nosotros vamos a operar esta reversión? ¿Ok? Las reglas nos decían que solamente nos debe de rellenar con velas normales o velas débiles, ¿sí? Quiere decir que si me rellena una de estas velas de aquí que te estoy graficando, esta es una vela maruboso, es una vela fuerte, querido trader. Te repito, si no has visto las velas, la psicología de velas en los primeros módulos, te recomiendo que vuelvas a esa clase, ¿sí? Entonces, tenemos que nos rellena esta reversión en zona de compra con una vela de fuerza, una vela maruboso, que es esta de aquí, ¿sí? Lo que quiere decir que en los movimientos de la vela, esta velita maruboso de fuerza tuvo un predominio del grupo vendedor. El grupo vendedor tuvo mucha más fuerza que el comprador. Por lo tanto, querido trader, estas operativas son 50 y 50. ¿Por qué? Porque tienen un 50% de probabilidad de que el contexto revierta esta vela fuerte y un 50% de probabilidad de que esta vela fuerte continúe a la baja por la fuerza que tiene la vela anterior. Recuerda, querido trader, que la fuerza de una vela, ¿sí? Puede predecir el resultado de la siguiente vela, ¿sí? Porque tiene movimientos de fuerza, ¿sí?
Entonces, ¿por qué no te recomiendo entrar en velas de fuerza en una reversión? Porque tiene un 50-50. Si baja la probabilidad muchísimo por la fuerza que tiene dentro de los movimientos de la vela, ¿sí? Entonces, en nuestro filtro vamos a evitar operar reversiones con velas de fuerza, ¿ok? Posteriormente vamos a profundizar un poquito sobre las velas de agotamiento, cómo se dan, cómo diferenciarla, cuándo es una vela de agotamiento o cuándo no es, ¿sí? No te preocupes, querido trader, que tu aprendizaje va a ser completo en este curso, ¿ok? Perfecto. Entonces, querido trader, vamos a seguir dando ejemplos, ¿no? ¿Cómo más se podría eh, hacer o operar esta reversión? ¿Sí? Vamos a eliminar un poquito de velitas aquí para poder ejemplificar de mejor manera. ¿Sí? Ok. Muy bien, listo. Entonces, querido trader, ¿cuándo sí debemos de aplicar nosotros esta reversión? Cuando nos termine con una vela de tipo débil. Sí, ¿cómo sería una velita de tipo débil? Sí, con un cuerpo pequeño, pero las mechas son mucho más grandes, ¿sí? Que el cuerpo, ¿no? Entonces, esta es una velita débil. La probabilidad de que el precio revierta a la alza es muy, muy alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque los movimientos de esta velita, el comprador es el que estuvo fuerte mientras que el vendedor se debilitó, ¿sí? Compradores entraron mucho en estas mechas de tipo alcista, ¿no? Y tiene una probabilidad alcista en cuanto a la forma o los movimientos o psicología de vela, sumado a la probabilidad que nos da esta zona de compra, ¿no? Pues tenemos una alta probabilidad de que se gane la operativa teniendo una velita de tipo débil, querido trader, ¿sí? ¿Cómo sería otro ejemplo, querido trader, si tendríamos una vela de tipo normal o neutral? ¿Sí? Recordemos que las velas normales o neutrales yo les llamo así para catalogarlos a todos como un conjunto y no confundirnos con tantas variaciones y tantas velitas o tipos de vela, ¿no? Entonces, una velita normal sería así, querido trader, ¿sí? Sería un cuerpo ni tan pequeño como una vela débil, ni tan grande como una vela fuerte. Las mechas generalmente son más pequeños que el cuerpo, ¿no? Porque es una vela de tamaño normal, ¿sí? Pero no es una vela fuerte, ¿sí? Aquí también tenemos una probabilidad al alza, querido trader, debido a que nuestra zona de compra es mucho más fuerte que la psicología de esta vela bajista. Por lo tanto, la probabilidad al alza es muy, muy, muy elevada. ¿Sí? Lo mismo, querido trader, tenemos aquí para la zona de vendedores, ¿no? Si una vela de fuerza tipo Marubozu, ¿sí? Termina aquí, no operamos esta zona de vendedores porque hay demasiada fuerza hacia la alza, querido trader, ¿sí? Hacia la alza. Ahora, ¿qué sucede si tenemos una operativa de esta manera? ¿Sí? Vamos a ponerle un poquito más realismo, ¿no? ¿Qué sucede, querido trader, si tenemos una velita de tamaño normal? ¿Sí? Una velita de tamaño normal, que sería una vela normal, operamos la reversión a la baja, ¿sí? ¿Y qué sucede si tenemos una velita de tipo débil en el cual las mechas son más grandes que su cuerpo? ¿Sí? Operamos de todas formas a la baja. Puede ser este tipo de velita o puede ser de esta forma, querido trader. Déjame demostrarte con estos ejemplos, ¿no? O puede ser un cuerpito más pequeño, ¿sí? Y las mechas superiores que indican rechazo, ¿sí? Entonces, operamos a la baja sin ningún problema. Tenemos una probabilidad muy alta con este contexto y con los movimientos de la vela que me determinaron fuerza bajista, querido trader. Esta mecha, si viéramos en menor temporalidad, es una tendencia bajista que predominaron los vendedores. Es fuerza bajista, ¿sí? Que me determina probabilidad hacia la baja y una reversión perfectamente ejecutada. ¿Sí? Entonces, lo mismo sería, querido trader, con un ejemplo en una zona de
vamos a ponerle un poquito más sencillo el ejemplo, ¿no? ¿Sí? Lo mismo sería con una zonita de vendedores o de compradores, ¿sí? Sí, perdón, querido trader, una zonita de soporte o de resistencia, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos unas velitas que bajan de esta forma, ¿no? Lo mismo, si nos cae con una vela, si nos rellena esta zona de soporte con una vela de fuerza como esta, no la operamos, ¿ok? ¿Qué otro tipo de vela de fuerza hay? Las velitas de fuerza de tipo, vamos a poner aquí, velitas de fuerza de tipo martillo, ¿sí? También son de fuerza, ¿sí? Por lo tanto, no debemos de operar. Y las velitas de fuerza también de tipo doble fuerza, que yo también les llamo, tampoco debemos de operarla, ¿ok? Cuando sí deberíamos operarla, querido trader, cuando me termina en la zona justamente. ¿Dónde sería la zona? ¿Sí? Sería básicamente aquí, ¿no? Sí, sería básicamente aquí. Entonces, perdón, querido trader, déjame graficarla de la mejor manera para que el entendimiento sea muy claro, ¿sí? Entonces, la velita me termina aquí con un cuerpo débil, ¿sí? Y si es un cuerpo débil, tiene muchas mechas, es una probabilidad hacia la alza muy, 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 muy elevada, ¿sí? O también me podría terminar con un cuerpo normal, ¿verdad? Con un cuerpo así que no es ni fuerte ni débil, pero es normal. También tenemos una probabilidad hacia la alza, querido trader, ¿sí? Y se opera hacia la alza sin ningún problema, ¿sí? Espero haya quedado muy claro lo que es la reversión. Me detuve mucho para que no quede ninguna duda, ¿sí? Me voy lento pero seguro, ¿no? Para que puedas comprenderlo de la mejor manera, querido trader, ¿sí? Vamos entonces a ver los pullbacks. ¿Cómo podríamos operar los pullbacks? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a describir los pullbacks. Los pullbacks pueden ser ya sea posterior a la ruptura de una zona fuerte, ya sea en la misma tendencia. Hay algunos tipos de pullback, querido trader, sí, pero te voy a traer los dos ejemplos más claves, ¿no? Para que puedas comprender, porque todos los pullbacks se van a operar igual en cuanto a la psicología de velas y en cuanto a este filtro, ¿no? Entonces, querido trader, vamos a hacer una tendencia alcista, ¿sí? Una tendencia alcista fuerte, ¿sí? Con un retroceso de 3 velitas, ¿ok? Rompe la zona. Vamos a graficarlo mejor por acá. Perfecto, rompe la zona y me rellena la zona, ¿sí? Esta sería la zona de pullback. Esta sería la zona de pullback, ¿no? Perfecto. Entonces, querido trader, ¿qué velitas yo debería de esperar? Las mismas que las reversiones, ¿ok? Para resumírtela muy fácil, ¿sí? Se espera o vela de tamaño normal, velita de tamaño normal, que sus mechas no sean más grandes que su cuerpo, pero el cuerpo no sea de fuerza. Tamaño normal, una alta probabilidad al alza, sí se opera, ¿ok? O una velita de tamaño débil, querido trader. Una velita de tamaño débil, su cuerpo también es pequeño, pero sus mechas son más grandes que el cuerpo. Esta es una velita de tamaño débil. Otra variación de la misma, otra variación de la misma vela, querido trader, te voy a hacer otro ejemplo para que no haya ninguna duda, ¿sí? Sería este tipo de velitas con un cuerpo más pequeño y con una mecha mucho más grande, ¿sí? Todos estos tipos de velitas débiles o normales tienen una alta probabilidad hacia la alza, por lo tanto la operamos, ¿sí? La operamos. Espero te haya quedado muy claro, querido trader. ¿Cuándo no operaríamos un pullback? Cuando nos dé con este tipo de velitas de fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene tanta fuerza bajista que anula esta zona de pullback y hay mucha probabilidad hacia la baja, ¿sí? Hay mucha probabilidad porque el precio descienda en vez de respetar por la fuerza o la psicología de esta vela de tipo fuerte.
¿sí? Otro ejemplo muy clásico del pullback, ¿no? Podríamos hacer aquí una zonita de venta, ¿no? Es un pullback en una zona fuerte, ¿sí? Entonces el precio sube, 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 ¿sí? Sube y sube, rompe la zona fuerte y posteriormente nos da el pullback en la zonita de acá, ¿verdad? Tenemos aquí la zona fuerte, podemos hacer nosotros un pullback siempre a favor de la tendencia, obviamente, ¿no? Y respetando esas reglas, ¿ok? Entonces, podemos hacer nuestro pullback aquí, ¿sí? Pero cuando no la podemos hacer, te preguntarás, lo mismo que lo anterior, ¿sí? Si es que nuestro pullback nos rellena con una vela fuerte, como esta, ¿sí? No operamos el pullback porque tenemos una probabilidad del 50 y 50. Si me rellena con una velita débil, ¿sí? Con una velita débil, como es esta de acá, ¿sí? O una velita normal también, operamos hacia la alza, querido trader, sin ningún problema. Es básicamente las mismas reglas que operar en reversión, ¿sí? El pullback es lo mismo. Se espera solamente velitas de tipo normal con cuerpos normales, como estos dos ejemplos de acá, que no llegan a ser vela de fuerza, pero tampoco debilidad, ¿sí? O se opera velitas débiles con un cuerpo más pequeño y mechas más grandes, ¿sí? Perfecto, querido trader. Vamos a pasar entonces a las continuidades, ¿sí? Vamos a pasar a las continuidades ahora sí. Entonces, ¿cómo nosotros operaríamos una continuidad en base al filtro de la psicología de velas? No tenemos una tendencia muy establecida aquí de tipo alcista, ¿no? Entonces, cuando nosotros operaríamos una continuidad, siempre con una vela de fuerza que rompa esta zona con menos del 50%. Ya revisaste el cómo se opera PCR, ¿verdad? Esta es una vela de fuerza que me rompe con menos del 50% operativa hacia la alza, ¿sí? Ten mucho cuidado que no tenga mucha mecha alcista porque esto quiere decir fuerza vendedora. La mecha debe ser máximo ahí, ¿sí? Como máximo, no debe de ser así o así porque esto nos quita que sea una vela de fuerza, ¿sí? Y ya sería una vela normal a fuerte, ¿ok? Entonces, siempre operar de esta forma, como también podrías operar, querido trader, de esta manera. Sí, podrías operar de esta manera. Con velitas de tipo normal, ¿ok? Cuida obviamente que no tengan tanta mecha, tampoco vas a operar así porque ahí tendría más cuerpo que mecha, es una vela débil, ¿sí? Mucho cuidado, velitas de tipo normal es más cuerpo que mecha, pero el cuerpo no es tan grande como no están, perdón, las mechas no son tan grandes como el cuerpo, ¿no? Entonces, perfecto. Tenemos aquí nuestra zona rota y tenemos una ruptura de menos del 50%, operación a la alza ganadora, ¿sí? Cuando no deberíamos, querido trader, de operar cuando no deberíamos de operar una continuidad con una velita débil, ¿sí? Una velita débil seguiría de la siguiente manera, ¿sí? Un cuerpo pequeño, una mecha grande, ¿sí? O mechas más grandes que el cuerpo, ¿sí? Esta es una velita débil y quiere decir que la probabilidad de que esto vaya hacia la baja es muy, 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 muy alta, ¿sí? No se te ocurra operar con velitas débiles. ¿Puedes ganarlo alguna vez? Claro que sí. Pero verás que la mayoría que se gana en continuidad es por una velita con mucho cuerpo, es decir, con mucha presencia de ese grupo, ¿sí? Si tiene poca presencia, como es esta vela débil, ¿no? Pues estaría tratándose que lo más probable que haga la velita posteriormente, ¿sí? Es un giro a la baja, ¿sí? Recuerda que esta velita es de tipo normal, tiene que romper con menos del 50% la zona y se operaría a la alza, pero en este caso no lo vamos a hacer debido a nuestro filtro de movimiento perdón, de psicología de velas, ¿no? Este filtro de psicología de velas nos dice que no debemos de operar continuidades con velas débiles o con mucha mecha en la parte superior en el caso de velas alcistas y
en la parte inferior en el caso de velas bajistas, querido trader, ¿sí? Ok, te voy a hacer un ejemplo muy rápido de una continuidad bajista, ¿sí? Para que te quede muy claro, ¿ok? Mi objetivo es que aprendas muy bien, ¿sí? ¿Se puede operar ahí, querido trader? Te pregunto. ¿Se podría operar aquí en esta ruptura con menos del 50%? ¿Sí o no? ¿Sí? En este caso, como es una vela fuerte, querido trader, se puede operar, ¿ok? Pero ¿qué sucede, querido trader, si en vez de esa velita fuerte yo tengo este tipo de velita débil con mucha mecha de rechazo, ¿no? En el caso de las velas bajistas, mecha inferior es la que más importa y la que más lo debilita, ¿sí? Entonces, esta velita de aquí, querido trader, lo más probable es que nos dé un giro hacia la alza, ¿sí? Porque está llegando a una zona que es un mínimo y aparte lo hace de forma débil, pues es a la alza, ¿no? Ahora, si tenemos una velita con este mismo cuerpo, pero con poquitas mechas, ¿sí? Con unas mechas, pues, de tipo normal, ¿no? Menor que el cuerpo, ¿sí? Como esto de aquí, me rompe, ¿sí? Por lo tanto, yo tendría, querido trader, una velita de tipo normal con mechitas pequeñas. En este caso podemos operar tranquilamente hacia la baja porque nos va a respetar. Tenemos una velita que tiene probabilidad de ir a la baja porque el grupo dominante fue el vendedor, por eso tiene un cuerpo normal o neutro, ¿sí? Y entonces la probabilidad es de que rebote en la zona rota y me dé una continuidad. Sí, entonces, ahora que ya entendiste, querido trader, los conceptos básicos de cómo filtrar la estrategia PCR por medio de la psicología o la forma de una vela, ¿sí? Espero haber sido muy claro, pero si aún no te ha quedado 100% claro, querido trader, no te preocupes, porque aquí tengo un montón de ejemplos que pues he recopilado de aquí hay muchas operativas mías anteriores, por ahí también he recolectado alguna otra, ¿sí? De algún compañero, trader también, pero la mayoría, bueno, la mayoría son operaciones mías anteriores de hace varios meses, ¿sí? Entonces, te voy a mostrar estos ejemplos, ¿ok? Primero, esta es una reversión, querido trader, ¿sí? Esta es una reversión, ¿por qué? Porque tenemos esta zona de compra muy fuerte, ¿sí? Si ves esta zona de compra de varias, 1, 2, 3, 4, 5 velas de fuerza, una zona institucional, querido trader. El precio llega, ¿sí? El precio lateraliza y se acelera en este paso, ¿no? Ahora, quiero que visualices la vela que me rellena. La vela que me rellena es una vela fuerte, es una vela débil o normal. ¿Ves las mechas en la parte inferior y el cuerpo tan pequeño? Tiene menos cuerpo que mechas, ¿sí? Las mechas son más grandes. Lo que quiere decir, querido trader, es que es una vela de debilidad, ¿sí? Déjame marcártelo específicamente. ¿Cuál es la vela de debilidad que me rellenó la zona? Es esta de aquí, querido trader, ¿sí? Esta velita de debilidad me rellenó la zona de compra. ¿Y qué crees que va a pasar, querido trader? No se va a perder porque tienes una zona institucional, tienes también una forma de una vela débil que indica que hay fuerza alcista. Por lo tanto, querido trader, es una operación 100% ganadora en esta velita de acá, ¿sí? Perfecto, querido trader, vamos a seguir viendo estos ejemplos muy interesantes, ¿sí? Esta es otra operativa anteriormente, esto es bueno, una operación doble básicamente, porque tenemos aquí el primer toque, segundo toque y estaríamos operando un tercer toque. Paréntesis, también estamos operando una zona de compra, no es la más fuerte, pero es una zona de compra, ¿no? Entonces, quiero que veas la velita que me rellenó aquí. ¿Qué tipo de velita es esta? ¿Es una vela fuerte o es débil? Es una vela muy débil, querido trader, ¿sí? Mira el cuerpo diminuto y la mecha tan gigante. Por lo tanto, querido trader, mira la probabilidad que yo tengo. Esta zona fuerte, esos rechazos del precio tan fuertes y aparte yo tengo esta velita tan débil que me rellena, ¿sí?
tengo una operación 100% ganadora, ¿sí? 100% ganadora. Entonces, es muy importante este filtro que te estoy comentando, querido trader, ¿sí? Me gustaría mucho que lo apliques. Yo siempre he operado así, ¿sí? Te soy sincero, yo siempre he operado así. No he operado las velas de gran tamaño. Te voy a mostrar algunas pérdidas que tuve por operar ese tipo de velas. Y te invito, querido trader, a que lo compruebes por ti mismo, ¿sí? Verifica las pérdidas que has tenido en los últimos meses y coge un papel y lápiz, ¿sí? Y mira el por qué perdiste, ¿sí? Te vas a dar cuenta de que muchas pérdidas, quizás la mitad o más de tus pérdidas, son por una vela fuerte en reversiones y pullback y una vela débil o no tan fuerte en continuidades, querido trader, ¿sí? Entonces, vamos a seguir viendo ejemplos porque esta clase está muy interesante. Sigamos, ¿sí? Esto también es una reversión, ¿sí? Traigo puras reversiones para que tú puedas ver con tus propios ojos el cómo se respeta esta acción de precio de la psicología de velas. Tenemos una zona de venta en esta parte, el precio sube y la velita que rellena, fíjate querido trader, es una velita débil, tiene un cuerpo pequeño y esta mecha gigante que tiene querido trader, ¿sí? Esa es la forma de esa vela que rellenó. Por lo tanto, probabilidad hacia la baja, operación perfectamente ganadora, ¿sí? Tenemos por aquí otra operativa, querido trader, una zona de venta en esta parte, ¿sí? Pero lo que realmente operamos aquí es, este es el primer toque, ¿sí? Primer toque, segundo toque y el tercer toque, ¿sí? Si no me equivoco. Aquí, este es el primer toque. Ok, no, querido trader. Aquí operamos lo que fue básicamente la zona de reversión. ¿Sí? Esta zona de reversión bajista, pues bueno, no es la más fuerte, ¿no? No es la más fuerte del mundo, pero operamos esta operación. ¿Sí? Lo que hicimos fue coger un mejor punto de entrada en esta zona de tercer toque también, ¿sí? Para que haya más probabilidad, ¿sí? Pero entonces, operamos aquí esta reversión, querido trader. Y fíjate la velita que nos rellena. Esta es una vela de normal a débil. Normal porque es un cuerpito un poco normal, ¿sí? Y yendo hacia el área de la debilidad porque tiene una mecha más grande que el cuerpo, ¿sí? Entonces es una vela normal a débil, un poquito más débil que normal, ¿sí? Por lo tanto, mi probabilidad de revertir es muy alta en esta reversión, querido trader, ¿sí? Sigamos. Perfecto. Ok, aquí sí operamos un tercer toque, querido trader, ¿sí? Tenemos un toque, tenemos otro toque y tenemos el tercer toque, ¿sí? Ahora la velita que nos rellena no es débil, pero sí es normal. Fíjate que no es de fuerza, es normal. Es un cuerpo que no es fuerte, pero tiene mechas, ¿no? Es decir, no es una vela de fuerza, es de tipo normal. ¿Ok? Fíjate que se ganó muy bien, ¿sí? Te recomiendo que hagas backtesting, que lo compruebes por ti mismo, que esto es muy efectivo, ¿sí? Vamos a continuar. Ok, mira querido trader, esta pérdida que yo tuve una vez, ¿sí? Alguna vez tuve esta pérdida. Quiero que te fijes la vela que rellena aquí, ¿sí? Esta velita es una vela de fuerza, es una vela martillo alcista, ¿sí? Fíjate en cómo esta velita me llega hasta la zona y me rellena con un gap la próxima vela, pero la vela que me rellena es la velita encerrada aquí, que es una velita de tipo martillo, ¿sí? Te la grafico de nuevo, es esta velita de aquí, es una vela de tipo martillo alcista de fuerza. Por lo tanto, así yo tenga una zona muy buena, ¿sí? Así tenga una zona muy buena, esto me disminuye la probabilidad al 50-50, por lo tanto, perdimos esta operativa, querido trader, por no aplicar la psicología de velas, lamentablemente, ¿no? Vamos a ver otra operativa. Otra operativa perdida, querido trader, ¿sí? A pesar de que esta zona de venta no es tan fuerte, sí es una zona de venta si la comparamos con las velas anteriores, ¿no? Entonces, esta zonita de venta, querido trader, de aquí, ¿sí? El precio con qué nos rellena,
Primero tenemos un momentum, tenemos una vela, dos velas y tres velas. Esto es momentum. Segundo, tenemos una vela de fuerza o vela de tipo maroboso, ¿no? En el que el cuerpo es lo suficientemente grande para ser de fuerza, ¿sí? Esta es una vela de tipo maroboso de fuerza y entonces la probabilidad de que me respete esta zona es muy baja, ¿sí? Siguió y siguió y siguió con mucha fuerza. Es como que tengas una montaña de fuerza alcista aquí. Puede revertirte, pero quizás en el 50% de casos o incluso a veces menos, ¿sí? Entonces, esas dos pérdidas quiero que te las grabes muy bien. Fueron por vela de fuerza, ¿sí? Vamos a ver por acá. Ok, esta es una parte muy importante y te voy a enseñar cuándo saber si una vela es de agotamiento o cuándo no, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto no es agotamiento? Aquí puse, ¿cuándo no es agotamiento? ¿Por qué esta velita que rellenó esta zona de venta de acá no es agotamiento? Te voy a explicar claramente, ¿sí? Entonces, ¿cuándo podemos decir que es agotamiento, querido trader? Agotamiento quiere decir que la tendencia, primero, ya empezó. Es decir, una vela de agotamiento no puede ser la primera de un impulso, como tal como pasó aquí. Esta es una vela roja y la velita vino acá y fue una vela de fuerza de tipo maruboso. Uno diría, ok, es agotamiento, pero no es agotamiento, querido trader, porque es la primera vela del impulso, ¿sí? Y la primera vela del impulso, la probabilidad que tiene la primera vela de un impulso es de tener otra velita consecutiva del mismo color, diferente a cuando ya empezó el impulso. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ya empezó el impulso y de la nada esta velita de agotamiento se da. Ahí es una vela de agotamiento porque se agotó en la tendencia, ¿sí? Es una tendencia, es decir, una vela de agotamiento porque ya había empezado una tendencia y se agotó. Pero muy distinto es, querido trader, que yo tengo por acá una velita roja acá, ¿verdad? Y entonces me da una vela muy grande de supuesto agotamiento. Esto en muchos de los casos no es agotamiento, querido trader, ¿sí? No es agotamiento porque, te repito, comienza con la primera vela del impulso, tal como pasó aquí. ¿Ves que es la primera vela de este impulso? Aquí está un retroceso y un impulso. La primera vela indicándome mucha fuerza alcista y se perdió esta operativa, ¿ok? Ahora te voy a mostrar una operativa con un verdadero agotamiento para que lo puedas comprender, ¿no? Esto no es agotamiento, ya te expliqué el por qué, debido a que no debería ser una vela de agotamiento la primera vela del impulso, sino las últimas velas. Puede ser la tercera, puede ser la cuarta o la quinta, ¿sí? Dependiendo de la tendencia, querido trader, ¿no? Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de cuando sí es agotamiento, ¿sí? Cuando sí es agotamiento. Aquí el impulso ya empezó. Fíjate que el impulso aquí ya empezó. Tenemos una vela bajista, otra vela bajista y ahora sí, querido trader, tenemos la velita bajista grande de agotamiento aquí. ¿Por qué es agotamiento? Porque se agotó después de velitas con menor tamaño. Viene una velita de mayor tamaño de agotamiento, ¿sí? Diferente hubiera sido de que, por ejemplo, aquí tenemos un retroceso y de la nada me viene una velita aquí de fuerza que es el primer vela de un impulso. Eso no es agotamiento, ¿sí? Esto es agotamiento porque se agota, viene de un cuerpo fuerte, un martillo fuerte, a una vela más, pero más de mayor volumen o de agotamiento. Y fíjate aquí cómo nos revertió esta operativa en reversión, ¿no? Nos hizo y nos cumplió, ¿sí? Recuerda, agotamiento no debe ser la primera vela de tu impulso como esta de acá, ¿sí? Agotamiento siempre tiene que ser o la tercera o la cuarta. En este caso fue la tercera, puede ser después, ¿no? O incluso puede ser la segunda, simplemente no tiene que ser la primera o las primeras debido a que disminuye la probabilidad de que sea un agotamiento y nos estaríamos atrapados en el inicio de una tendencia bajista si la operamos, ¿no? Ok, espero haya quedado muy claro, querido trader. Esto es agotamiento. Tenemos un tamaño aquí y ahora tenemos un tamaño enorme. Y esto no es
agotamiento, querido trader, debido a que inicia en la primera vela del impulso. Lo más probable aquí es que haga una segunda vela y en la tercera vela ya se agote, ¿ok? Eso es la explicación. Espero te haya quedado muy, muy, muy claro, querido trader, el cómo saber identificar verdaderos agotamientos, ¿sí? Tenemos agotamientos también de la tendencia, como puedes ver aquí, ¿ok? Como puedes ver por acá, querido trader, una tendencia totalmente agotada, por aquí se consolidó y de la nada se estira, ¿sí? Esto es una tendencia pues que no es saludable, ¿sí? Es una tendencia muy alta para operar las reversiones. ¿Sí? Las reversiones, ¿sí? Porque no es una tendencia que va a continuar, sino que va a girar, ¿sí? Entonces tenemos el agotamiento, eso ya también lo revisamos o lo revisaremos en la clase de nuestro compañero Fabián, ¿sí? Que nos va a decir los finales de la tendencia, ¿ok? Vamos a seguir, querido trader, con los ejemplos ahora de pullback. Ya vimos muchas reversiones. Yo creo que te quedó más que claro, ¿no? Ahora veremos los ejemplos de pullback, querido trader. Sí, por acá tenemos una zonita de pullback que puedes verlo, ¿sí? Podríamos operar aquí, por ejemplo, aquí podemos operar en la primera velita del retroceso, sí, porque mira, tenemos una velita de retroceso y gira a la baja, una velita de retroceso y gira a la baja. Por lo tanto, si yo tengo una velita de retroceso, yo puedo operar con esta fractalidad y este pullback, ¿ok? Eso ya hablamos en el primer módulo, querido trader, ¿sí? Entonces, fíjate, querido trader, con qué velita me está rellenando esta zona de pullback. Tengo aquí mi zona, ¿sí? La zona objetivo está alejada, ¿sí? Está por acá. ¿Y con qué velita me rellena? Con una velita de tipo normal a débil, ¿sí? Una velita de tipo normal a débil, lo que me indica de que la probabilidad de que esta velita gire es muy alta junto con mi tendencia, junto con mi zona de pullback y junto con la forma de esta vela, yo tengo la probabilidad, querido trader, de hacer una operación así y poder ganarse o poder ganar esta operativa, querido trader, ¿sí? Vamos ahora con un pullback perdedor, querido trader. Esta también fue una operación mía perdedora, ¿sí? Pero ¿por qué perdimos, querido trader? ¿Sí? Por esta velita, no sé si se ve completamente, pero te la voy a encerrar, ¿ok? Este tipo es una velita de martillo alcista de fuerza, ¿sí? Fíjate, querido trader, que es una velita de fuerza tipo martillo con una mechita inferior y un cuerpo predominante, ¿sí? Este tipo de velas martillo son muy fuertes, ¿no? Y posteriormente esta zona de la operativa pues me dio en una operación perdedora, ¿sí? Si te fijas, aquí tenemos una zona de compra fuerte, ¿sí? Y la vela martillo me rellenó justamente esta zona, ¿sí? Como fue una velita de fuerza, un martillo de fuerza alcista, la probabilidad me disminuyó mucho, operación perdedora, querido trader, ¿sí? Vamos a seguir viendo ejemplos. Por acá tenemos una operación ganadora muy bonita también, ¿sí? Tenemos aquí una zona polarizada, tenemos un toque, tenemos otro toque, ¿no? Rompe la zona y ahora tenemos un pullback en esta zonita polarizada. Déjame graficarte de mejor manera, ¿no? Tenemos aquí el primer toque, tenemos el segundo toque, ¿no? Rompe esta zona de aquí y la zona polarizada sería esta, ¿sí? Esta de aquí, querido trader. Y la velita que me rellena, fíjate muy bien, es una vela de debilidad, la velita que me rellena aquí. Operación a la baja, mucha probabilidad, tendencia. Tenemos ya una zona polarizada que se volvió ya un techo, ¿sí? Que me rebota, me hace rebotar hacia la baja. Esta vela tenemos una velita en su psicología débil. Por lo tanto, querido trader, tenemos una operación completamente ganadora y efectiva, ¿sí? Recuerda que este es un filtro de aumento de efectividad, ¿sí? De eso estamos hablando aquí, ¿sí? Bueno, aquí pues básicamente es otro ejemplo, ¿sí? Es otro ejemplo de otra zona polarizada. Esa ya la grafiqué previamente. Mira cómo se marca aquí la zona polarizada y te la grafico de mejor manera, ¿sí? Por acá tenemos el nivel,
¿sí? La velita que me rellena, ¿cuál es? Mira, casi ni siquiera se ve el cuerpo. Es una vela tan, pero tan débil, ¿sí? Que casi ni siquiera se ve el cuerpo. Por lo tanto, me da una operación completamente ganadora, querido trader, ¿sí? Perfecto, sigamos viendo los demás ejemplos a ver qué tenemos y pasamos, querido trader, a las continuidades, ¿sí? Las continuidades, querido trader, mira esta velita de acá. Recuerda que las continuidades operan siempre con velas fuertes en su preferencia, ¿no? O con velas normales o neutrales si es que, bueno, de repente el mercado está lanzando ese tipo de velitas y, bueno, quieres operar, ¿no? Pero esta velita tan fuerte, tipo maroboso, con unas mechas tan pequeñas, es la vela perfecta para operar una continuidad, querido trader. Sí, en este caso tenemos una tendencia bajista, tenemos una buena tendencia, la inclinación no está tan fuerte, pero es una tendencia muy sana y saludable, ¿no? Vela de fuerza me rompe menos del 50%, ¿sí? Y operación completamente ganadora por abajo de nuestra zona rota, que son las operaciones en continuidad, ¿no? Que podemos ganar también a pesar de que la velita quede verde, pero por debajo de nuestra zona rota, ¿sí? Entonces vamos a seguir viendo continuidades aquí. Bueno, por aquí parece que esta imagen se traspasó un poco la pizarra. No hay ningún problema. Aquí te voy a explicar muy bien también. Esta es una operativa, querido trader, con una velita de fuerza, ¿sí? Una velita de fuerza. Mira la fuerza que tiene esta vela, el cuerpo, ¿ok? Que tiene muy grande, ¿no? Es mucho más grande que las mechas que tiene, ¿no? Entonces, tras eso, querido trader, tenemos un momentum. En las continuidades lo más efectivo es esperar momentum que rompa. Y si rompe con una vela fuerte, esta este tipo de operativas son extremadamente efectivas, ¿ok? Extremadamente efectivas. Cuando tienes un momentum y aparte me rompe con vela fuerte, tienes una tendencia fuerte, la continuidad casi siempre te la va a respetar, querido trader, ¿sí? Vamos a seguir con las diapositivas. Tenemos aquí una continuidad ahora con un ejemplo de una vela normal, ¿sí? Tenemos una continuidad, por acá te lo grafico, si no te queda claro, tendencia alcista, retroceso, impulso, retroceso. ¿Podemos hacer un retroceso de una vela? Sí, porque mira, aquí me dio un retroceso de una vela, gira hacia la alza, retroceso de una vela y gira hacia la alza, ¿no? Entonces, la tendencia es adecuada. Entonces, tenemos nuestro retroceso de una vela. Sí, tenemos nuestra tendencia alcista. La zona es rota con esta velita de aquí, ¿sí? Con esta velita verde de acá, con menos del 50%. Fíjate que no es de fuerza, es una vela normal, pero aún así nos da una probabilidad junto con la tendencia, junto con una tendencia sana, de que se gane esta velita. Pero recuerda, siempre, siempre de preferencia, trata de operar con velas fuertes en continuidades, querido trader, ¿sí? Vamos a ver si tenemos otra. Perfecto, querido trader. Mira esta operativa que creo que es de un compañero trader también, ¿sí? Tenemos, bueno, la tendencia no está tan saludable, ¿sí? Por acá me consolidó un poquito, ¿sí? Pero vamos a tomar el ejemplo de la forma de la vela, ¿ok? Entonces, por acá me dio un mínimo más bajo, ¿ok? Tenemos tendencia fuerte. No es tan saludable, pero es tendencia un poquito fuerte, ¿no? Por acá me perforó la zona de pullback anterior, lo cual ya me habla de una baja de probabilidad en cuanto a la estructura, ¿no? Pero yo quiero que te enfoques en esta velita que rompe, ¿sí? Esta velita que rompe tiene un cuerpo muy pequeño y una mecha un poquito grande, ¿sí? Esta velita es una velita, puede ser normal, pero también es débil, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo una velita que me rompe de tipo débil, que no es de fuerza, la probabilidad de que vaya a perder una continuidad, querido trader, también es alta, ¿sí? Por lo tanto, esta operativa se pierde debido a que no hay una fuerza bajista que me haga que el precio rebote y siga su tendencia, querido trader. Sí, en esta operativa hay muchas otras cosas que hablar de la estructura, pero solo quiero que te enfoques en esta clase en la forma de la vela y el por qué se perdió, ¿sí? Y el por qué se ganó las anteriores operativas, querido trader.
Muy bien, querido trader, hemos llegado al final de la clase, ¿sí? Espero este filtro lo uses, lo practiques mucho, lo verifiques en backtesting, ¿sí? Hagas tu propio backtesting. Mi compañero Fabián se va a encargar de entrenarte en cómo hacer un backtesting efectivo, en cómo hacerlo, ¿sí? Cuándo hacerlo, las herramientas necesarias, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, prueba este filtro en tus operativas anteriores, verifica cuántas has perdido y cuánto has ganado con este filtro, ¿no? Y vas a darte cuenta que muchas reversiones vas a perderlas por velas de fuerza, muchas pullbacks también vas a perder por una vela que tenía mucha fuerza. ¿Sí? Y las continuidades vas a perderla por unas velas que tenían mucha mecha generalmente, ¿no? Que no era tan fuerte la velita como para continuar esa tendencia, ¿sí? Y te traigo este mensaje, querido trader, muy importante, ¿sí? No inviertas en algo que no entiendas sin importar lo rentable que pueda parecer. Y es que nosotros podemos ver en muchos videos de YouTube o en muchos cursos, alguien que opera y siempre gana, querido trader. Pero déjame decirte que no es lo que parece. Ese trader para poder ganar de esa forma tuvo que pasar meses e incluso años de práctica con lo mismo y lo mismo. ¿Sí? Aquí el truco no es usar algo mágico, porque no existe nada mágico. Aquí el truco es practicar hasta que no te dé ya más la mente, a practicar hasta que no puedas ya sostener los ojos abiertos, ¿sí? El truco aquí es siempre practicar y practicar como que no hubiera un mañana y el resultado que tú ves en YouTube de las personas que pueden ganar y ganar y ganar y ganar es porque practican día y noche sin cansancio, ¿sí? Incluso hasta 13, 14 horas al día. He conocido a muchos traders así, ¿sí? Entonces, no inviertas en algo que no entiendas sin importar lo rentable que pueda parecer. Nunca entres con dinero real si es que no has dominado una operativa por al menos 4 meses, querido trader. Sí, este consejo te lo doy porque a partir de los 4 meses uno empieza a dominar algo, ¿sí? Si no tienes, no has practicado la estrategia PCR por al menos 4 meses, y estoy hablando de todos los días, no estoy hablando de un día a la semana, ¿sí? 4 meses todos los días de práctica, al menos una sesión al día para que tú empieces a dominar algo. Si no has tenido este tiempo, déjame decirte, querido trader, que te falta un camino y necesitas cumplir ese límite de al menos 4 meses con algo para que tanto la tecnicidad al ojo, ¿no? Porque el ojo también se entrena, no es solamente el conocimiento, sino la habilidad del ojo y de la mente al reconocer algo en el mercado, ¿sí? Entonces, todo se entrena, la psicología con esa estrategia en esos 4 meses, la tecnicidad, el ojo, ¿verdad? La práctica, ¿sí? Y la psicología y todos los aspectos para dominar una estrategia. Sí, querido trader, eso es un consejo también que te puedo decir. Si es que tú ves que alguien que gana siempre, no es porque es un mago, no es porque la estrategia que usa es magia, porque no existe una estrategia 100% efectiva. Lo que sí existe son personas que se dedican día y noche a pulir un método en específico. Querido trader, me despido con esta frase, espero te vaya excelente y nos vemos en los próximos módulos de este curso premium de Trading Genius. Un abrazo, chao, chao.